por tener a bien el estar aquí para escuchar la predicación del Evangelio. Vamos con la ayuda del Señor a cantar la primera estrofa y el coro del himno 519. Dice: oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Vamos, primera estrofa y el coro del himno 519. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios, flotando está, es sin medida eterna, por los edades durará, inagotable raudal. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos a tu santa y bendita presencia para rogar tu ayuda, tu guía, tu dirección en esta hora que se va a abrir tu santo libro y anunciar las verdades gloriosas del Evangelio. Queremos rogar que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de tu palabra, que tu palabra cual martillo quebrante los corazones para salvación. Que hoy haya fiesta en los cielos por pecadores arrepentidos pasando de muerte a vida. Nos dejamos a tu cuidado, rogamos también por hermanos en otros lugares que también están predicando tu santo evangelio. Nos encomendamos a ti, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer unas lecturas en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 15. Vamos a leer desde el 14 para entrar en el contexto. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y leamos en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 y el verso 4. Dice Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Entonces, hemos hecho dos lecturas, una en ese capítulo 3 del libro de Génesis, donde Dios nos narra la caída del ser humano. Cuando ese día en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron el mandato expreso de Dios. Dios, dice la Biblia, creó al hombre y a la mujer como cabeza de la creación. Fue así el último creado y lo puso sobre la creación y le hizo un huerto, el huerto del Edén, un lugar donde a ellos no les faltaba nada. Era todo muy bueno. Y solamente ellos tenían prohibido comer del fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era una prueba de si ellos verdaderamente creían a Dios, amaban a Dios. Pero ya ustedes han conocido la historia, lo que pasó. El hombre y la mujer escucharon la voz de Satanás, aquí disfrazado de una serpiente. Dice que ese era el animal más astuto entre todos los animales. Y la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz y engañó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de Dios. Y la mujer comió del fruto del árbol prohibido y dio también a su marido. Eso trajo unas consecuencias muy graves. Dios había dicho que el día que comieran de ese árbol, morirían. Y ciertamente murieron. Adán y Eva murieron. La comunión que ellos tenían con Dios fue rota por causa del pecado. Y el hombre cayó de ese estado de inocencia a un estado de culpabilidad, a un estado de muerte espiritual. Y después vino la muerte física. Pero aquí hemos leído lo que Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es considerado el primer mensaje evangélico del Evangelio, porque aquí está encerrada la promesa de un Salvador, del Salvador del mundo, el Cristo de Dios, la simiente de la mujer. Yo conversando con un amigo de estudios, me decía que
nosotros aprendimos en biología que los varones tenemos cromosomas, todos los seres humanos tienen 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, pero hay un par de cromosomas que determina el sexo. Las mujeres tienen cromosomas XX y los varones tenemos cromosomas XY. Esto es algo que nadie puede cambiar. Aunque un hombre diga que es mujer, sus cromosomas son XY. Es un varón, un hombre. Y una mujer que diga soy hombre, no, es XX, una mujer. Aquí está el Señor diciendo que de la simiente de la mujer, uno nacido de mujer, un varón. Hemos leído en Gálatas cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Nació el Señor Jesucristo, nacido de mujer. Y es una concepción milagrosa, porque una mujer, si vamos a los avances de la ciencia, pueden hacer una clonación, pero de una mujer nada más podrían sacar otra mujer, XX. No hay cromosoma Y. Pero de una mujer, de una doncella, de la Virgen María, engendrado del Espíritu Santo, nació nuestro Señor Jesucristo. La simiente, la que iba y aplastó la cabeza de la serpiente. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía. Él vino nacido de mujer. Su nacimiento, su concepción sobrenatural. Su Padre, Dios, el Espíritu Santo, concibió en ese vientre virginal el ser, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se humanó. La Biblia dice que Él se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Se humilló haciéndose semejante a sus criaturas. Se hizo un bebé. Ese día los ángeles cantaron. Esos pastores tuvieron ese privilegio de escuchar esa canción. Gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Dios muestra hasta el día de hoy una buena voluntad, ofreciendo el perdón y la vida eterna a todo pecador que se arrepiente y cree en su Hijo. Amigo, amiga, que todavía no gozas de la salvación. Hoy Dios te está llamando y te está ofreciendo a su Hijo, el que venció a la serpiente en la cruz. Aquí vemos en este versículo que solamente hay dos clases de personas: los que están con la serpiente y los que están con la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo. Los que están con la simiente de la serpiente, el Señor dijo a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Él es padre de la mentira. Yo tengo una hija que últimamente, no sé, es la naturaleza caída de todo ser humano, ¿verdad? Nosotros procuramos darle el mejor ejemplo de decir siempre la verdad, pero últimamente está diciendo repetidamente mentiras. No sé, los padres, será una etapa de los niños, esa es la naturaleza caída, mentir, ¿verdad? Yo le digo a mi hija, por una mentira, por creer una mentira, la humanidad cayó en desgracia. Entró el pecado en el mundo y por el pecado
vino todo lo demás malo, las enfermedades, la miseria. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Aquí vemos entonces que la simiente de la serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer. Esto pasó allí en la cruz. El diablo infligió una herida al Señor. Él sufrió la muerte. Él no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es muerte y Cristo nunca pecó, pero Él quiso poner su vida. El viernes en el estudio bíblico aquí, un hermano resaltaba que el Señor exclamó a gran voz, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, expiró. Su muerte no fue como ninguna otra muerte. Todos morimos porque nos toca morir. Él murió porque quiso morir, puso su vida, entregó su espíritu. Él puso su vida para darnos la vida a nosotros. Pero requiere que usted le acepte. Dios no lleva a nadie al cielo obligado. Dios ha puesto en nosotros libre albedrío, tomar la decisión. A los israelitas, Moisés le dijo en el desierto, os pongo la vida y la muerte. Escoged pues la vida para que viváis. Escoged a Cristo. Creed en Él de todo corazón y tendréis la vida eterna. Que Él bendiga su santa palabra. Vamos a continuar el culto de predicación. Vamos a hacerlo cantando el himno 46. La primera estrofa dice, el Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dióle un Salvador. El himno número 46. Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y dióle un Salvador, y quien en Cristo crea de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Aquel que peca muere, así Dios sentenció. Mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo creerá de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. El Salvador del mundo no vino a condenar, mas vino por su cruz los hombres a salvar, y quien en Cristo creerá de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Vamos a
leer nuevamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta vez lo vamos a hacer leyendo el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Vamos a comenzar desde el verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Vamos a dejarlo hasta aquí, que el Señor añada bendición a la lectura pública de su palabra. Amén. Queremos darles las buenas noches a las personas que han hecho un esfuerzo en estar aquí. Lo decimos con cariño, ya que vemos personas que vinieron de cierta distancia con discapacidad a escuchar el Evangelio. No tome en vano este mensaje, no lo pase por alto, asúmalo con urgencia, que eso es para usted, se le es dado en vida. El hermano que me antecedió habló de una historia muy real. Eso no fue un cuentecito, lo que sucedió en el huerto. No fue un cuentecito. Alguien llegó a decir una vez que este libro, que contiene muchas historias, fue escrito sin sentido, pero no es así, amigo. Este libro, tanto su principio como el fin, está condensado la voluntad de Dios para con usted. Lo que sucedió en el Calvario, antes de que Adán pecara, eso no fue un plan improvisado. No fue que Adán pecó y ahora ¿qué vamos a hacer? No. La Biblia dice que eso estaba determinado por el anticipado conocimiento de Dios. A Dios las cosas no lo toman por sorpresa. Dios no es como nosotros. No, a nosotros quizás, pero a Dios no. Ahora, hemos leído de una historia en donde el Señor ilustra una parábola. Tiene por título La Gran Cena, una gran cena. Yo no sé si a usted lo han invitado a un evento donde el que lo invita lo hace pasar una noche bien, lo hace pasar un momento agradable. Bueno, el Señor fue invitado por unos líderes religiosos, y vamos al contexto. Fue invitado por ellos a una gran cena, a compartir un buen momento. El Señor hizo de esa situación una ocasión para introducir una gran parábola que trae lecciones espirituales, primeramente para la nación de Israel, pero podemos aplicar algunas cosas para nosotros, porque la palabra, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. Usted hace bien en atender su consejo esta noche. Sirve para redarguir, para corregir,
para convencer al hombre de su ignorancia. Tanto es así que Dios en su palabra dice que Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Bueno, como el Señor siempre tuvo la disposición y el tiempo para atender a las solicitudes, fue a aquella casa de aquel fariseo. Así como esta noche, si usted despierta la fe en usted y el Espíritu Santo aplicando la palabra, el Señor puede tener un encuentro con usted. Cuando se habla de cena, se habla de comunión, igual que de mesa. El Señor quiere tener comunión con usted. Es usted que ha interrumpido que se restablezca esa comunión que en un pasado ha sido obstruida. El Señor en su palabra manda que el hombre vuelva en amistad con Él. Amigo, usted ahorita no anda en comunión con el Señor porque anda en sus pecados. Como el hermano dijo, está sujeto a la voluntad del diablo. Mientras usted esté haciendo la voluntad del diablo, usted no puede tener comunión con Dios. La Biblia dice que uno no puede amar a dos señores. O se está con uno o se está con el otro. Es por eso que en esta noche quiere el Señor restablecer la comunión que se ha perdido. Usted puede hacerlo fácilmente, reconociendo su incapacidad, su condición de pecador, de pecadora perdido, reconociendo que el Señor abrió en la cruz del Calvario un camino nuevo y vivo y que lo ha sellado a resucitar de entre los muertos como una garantía, una validez de la que todo ser humano se puede apropiar. El Señor entra a tener un encuentro con ellos y uno de ellos dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Amigo, pensando en extraer una aplicación para usted, el Señor dice que puede haber fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. El cielo hoy se puede llenar de regocijo. Puede haber felicidad en los cielos cuando una persona pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Bueno, el Señor aprovecha la ocasión para introducir esta parábola de un gran hombre que hizo una cena y envió un siervo suyo para invitar a ciertas personas diciendo que ya todo está preparado. Bueno, amigo, el plan de la redención está hecho todo. No hay que añadirle. No es Cristo más. No, Cristo es absoluto. La obra que se hizo en el Calvario, el hermano citó algo y es cierto. Consumado es. Eso respalda de que fue hecho a cabalidad, de que no quedó nada suelto. Está todo preparado. Usted no tiene que hacer nada. Simplemente reconocer que delante de ese Dios santo usted ha mancillado su santidad. Y la Biblia dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Eso es lo bueno de Dios, que trata de una u otra forma de hacerle entender al ser humano el camino de ignorancia que lleva. Bueno, este siervo salió a repartir las invitaciones. Y este es el tema central que quiero tocar. Versículo 18 dice que todos comenzaron a excusarse. Mire, las excusas son como los ombligos, o criollamente, como los cachubes. Cada ser humano tiene una excusa ante cualquier situación. Yo venía invitando gente al culto. Hay gente que, como llegó el agua, ya no pueden decir, no voy porque no hay agua. Oye, hermano, lo que pasa es que no tengo zapatos. Uno le dice, pero yo tengo unos zapatos aquí, préstame la cotiza, vamos. Oye, hermano, lo que pasa es que también se me sumó la otra cosa, es que tengo que hacer comida. Las excusas son absurdas ante Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que el ser humano trama o intencionalmente piensa para estar delante de Él. Bueno, aquí vamos a encontrar 3 hombres que se excusaron. Uno dijo, oye, no puedo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excusen. Bueno, este hombre tenía plata,
tenía dinero, fácilmente él hubiese contratado o pagado a alguien para que la fuera a ver, aunque él no tuviera la experiencia, pero no lo hizo. Ponderó primero lo patrimonial, excusándose. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Ya esto tiene que ver con el trabajo. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Mire, uno no va a hacer un negocio de noche, y más en estos tiempos que no había luz. Nadie es tonto. Usted no va a comprar algo sin verlo y sin probarlo. Y más de estas cosas que se requiere la pericia o la experiencia. Yo tengo un hermano que vive en el campo. Él siembra y cría sus animalitos. Él me dice: ve, Yolman, cuando hay verano aquí, ¿sabes qué hace para que la gente vea los animales? Pues se le van a morir. Cuando los animales están flacos, se le echa melaza. Y esos animales lo que hacen es beber agua y se ponen hinchados, pero esos no están gordos. Esos los que están es aventados por el agua. Bueno, este hombre iba a comprar unos bueyes sin verlo. Y en la noche, eso no tiene sentido. Ponderando el trabajo ante que el compromiso de aquella mesa que lo esperaba, aquel banquete con el Señor. Y por último, encontramos la situación de un hombre a quien el Señor también invita. Este le dice: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El primero ponderó su patrimonio, el segundo su trabajo, y la esposa. No está mal en que uno tenga que atender la familia. Es más, la Biblia registra que en la antigüedad el hombre debía estar 1 año con la esposa, atendiéndola, dedicándole su tiempo. Pero este era un evento social. Él no iba a trabajar, él simplemente iba a compartir, más bien iba a integrar a la esposa. Iba a ser un momento agradable. Se excusó, alegando que se había casado. Amigo, amiga, ¿cuál va a ser tu excusa esta noche, aplicándolo a tu vida, para llegarte a Dios? ¿Qué es lo que a ti te limita? ¿Cuál es la circunstancia o motivo que tú te alegas para no estar delante de Dios, para no creer? Mire, a veces hay cargas que uno tiene que soltar, que impiden que uno pueda transitar libremente. El Señor te quiere ayudar, así como ha ayudado a uno. Solamente encomienda tu camino a Él. Despójate de tu vida de pecado, divórciate de eso que no te deja transcurrir. Cuando hablo de divorcio, hablo de divorciarte de tu vida de pecado, que lo que te ha traído es lágrimas, problemas. Estos hombres se excusaron, pero eso no impidió que se llevara a cabo aquella gran cena, aquel gran banquete. Vemos que aquel siervo, el Señor le dice: ve por las plazas de la calle y la ciudad y trae acá a los pobres, mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo a su señor: se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Amigo, aplicándolo a usted, todavía hay lugar. Cuando el Señor dice pronto, es que esto es una cosa que se tiene que asumir con diligencia. El Evangelio, amigo, involucra la más alta responsabilidad que tiene todo ser humano. Esto no es cuento de camino. Esto tiene por delante la eternidad, su alma, amigo. Usted puede considerar hoy atender con urgencia el mensaje del Evangelio y no pase por alto esto que Dios quiere para usted. Dios quiere tener comunión con usted. Él está a la puerta de su corazón y está tocando. Está esperando que usted le abra para que pueda tener un encuentro íntimo con Él. Y esta historia termina diciendo: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Mire, el Señor a nadie va a inutilizar aquí tirándolo en el piso y doblándole los brazos y las piernas y amenazándolo. No. Eso no va con el Señor. El Señor no obliga a nadie para que le siga o para que crea
No, amigo. Y eso lo vemos desde que Él murió en la cruz por nosotros. Si voluntariamente Él mismo descendió del cielo por amor a usted y por amor a mí, Él no lo va a obligar a usted. Para nada, amigo. Cuando dice fuerza a los entrar, el Señor manda a agotar todos los medios, a insistir. Es por eso que uno trata de ser lo más claro posible, de que usted entienda, de agotar todos los medios. Amigo, el Señor quiere ser su Salvador hoy. El Señor quiere que usted tenga un banquete continuo con Él. No pase por alto la oportunidad. Como hemos dicho, ya todo está preparado. Ahí está su lugar, siempre y cuando usted tenga la disposición y el querer en estar en ese lugar. Cristo murió por nuestros pecados. Él resucitó. Él no se quedó en la cruz. Él ascendió. Mire, esto que nosotros le predicamos, esto no es palabra, esto es también hecho. ¿Sabe lo asombroso que es ver una persona que anda en sus pecados ser transformado por el Evangelio? Eso no lo produce ni lo hace cualquier cosa o persona allá afuera. Eso lo hace el Evangelio. Por eso, amigos, le rogamos encarecidamente, no tome en vano el Evangelio. Crea en el Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo lo limpia de todo pecado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar con la predicación del Evangelio. Vamos a cantar el himno número 13. Habla de la fiesta, ¿no? Aún hay lugar, escucha pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Las dos primeras estrofas del himno número 13. Aún hay lugar, escucha pecador, En el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. En Salfetín que muchos gozan ya, y allí Jesús un sitio te dará. Oh sí, hay sitio para ti. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 6. Dice, esto es palabra del apóstol, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. La epístola, cuando este gran hombre escribió esta palabra para los hermanos en Galacia, estaba ocurriendo un problema, y era que los judíos que decían haber profesado fe en el Señor y que son llamados judaizantes, querían introducir en el pueblo del Señor gentil las prácticas que tenían ellos en el judaísmo antiguo. Ellos decían que tenían que convertirse al judaísmo, tenían que hacer las prácticas, circuncidarse, dando por hecho de esa manera que ellos no tenían en cuenta la perfección de la obra de Cristo en la cruz.
Tenían que añadirle algo. Yo he pensado que no eran nada. Porque a la hora de Cristo, el apóstol Pablo dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, incluyendo las prácticas en las cuales incurrían en los tiempos pasados. Prácticas religiosas. Y él estaba sumamente preocupado por la conducta o lo que pudiesen seguir a raíz de esa enseñanza que pudiesen ellos absorber. Había preocupación en el apóstol Pablo por aquellas almas que una vez habían profesado el nombre del Señor, pero que tendían a ser confundidas por un grupo de personas religiosas, que continuaban siendo religiosos, porque no un 50 y 50. No estaban conformes con la obra de Cristo. No, había que mezclarlo con la ley. Es imposible. Y el apóstol Pablo dice una cosa muy interesante. Un evangelio diferente. Y ahí venimos a hoy. Apreciados amigos que nos visitan y hermanos presentes. Hay un peligro inminente en el mundo actual. Los llamados cristianos del mundo actual están presentando un evangelio diferente que no salva a nadie. Confunden a las personas. Presentan una cruz, pero no presentan al que murió en la cruz. Y entonces allí entra una respuesta para mí. Ay, perdón. Estoy dando golpe aquí al micrófono. De la actitud que tendrán las personas cuando el Señor venga, dicho por el mismo Señor. Que la venida del hombre será como en los días de Noé. Es una de las características que menciona el Señor, Mateo 24, cuando dice que como en los días antes del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándole en casamiento. Hasta que vino el diluvio y no entendieron. La palabra no entender allí es que estaban entretenidos. O sea, había un entretenimiento total, aun cuando se estaba construyendo un artefacto que ellos no conocían. Y nadie fue a preguntar qué será eso que está construyendo ese señor allí. Porque estaban entretenidos. Comiendo, uno dice, oye, estaba en su jornada, en su día a día. Pero resulta que estaban cometiendo exceso. Eso que se cruzaron. Dos de ellos dijeron te ruego, te ruego. El tercero no dijo te ruego, porque había una ley que determinaba que los que se casaban no podían ir a la guerra. Y nos dice que aún las cosas buenas de la vida pueden ser causa de impedimento para llegar a los pies del Señor. Aún las cosas buenas de la vida. Se había casado. No tenía toda una vida por delante. Pero el término entretenimiento me gusta mucho allí porque es muy amplio. Y ahí donde, mira lo que dice el apóstol Pablo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se pervierte el evangelio de Cristo hoy en día? Utilizando el entretenimiento. Práctico, hermano. La industria del entretenimiento fue la única que no colapsó, que no quebró en 2 años continuos de pandemia. Al contrario, cobró mucho más auge. Se enriquecieron más las personas que tienen que ver con toda esa industria. La industria del entretenimiento. Pero amigos, visitantes aquí esta noche, hay algunos
La Biblia, el Señor, el apóstol Pablo mismo dice, ¿no?, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán personas deseando de oír, porque habiendo comezón de oír. Y ahí esos algunos que perturban el evangelio entran en escena. ¿Y qué utilizan? El entretenimiento. Una cruz que en vez de presentar al autor, al que estuvo allí, y que le da sentido a la cruz y valora la cruz, esa cruz está rodeada de entretenimiento. Y es tan fuerte, amigo, el entretenimiento de actual, ese otro evangelio, que no es que haya otro, sino que eso que os perturba, han introducido en el mundo otro evangelio, un evangelio del entretenimiento. Mire, y usted sabe que es difícil, como yo me decía, la carne y también Carlos, cuando me presentan a mí un evangelio entretenido. Si nosotros predicásemos el evangelio del entretenimiento, no cabrían las personas aquí esta noche en este recinto y tuviésemos que cerrar la calle para presentar un mensaje, otro evangelio, que no es este evangelio. Triste, ¿verdad? Digo, no se dejen engañar por esos otros. Aquí siempre escuchará usted el mismo mensaje cristocéntrico. Y usted puede ver todos esos textos ahí en la toditos. Usted lee uno de esos solamente y se contrista y es salvo. Todos hablan de salvación. Aquí no hay nada que apele a la carne. Y por eso es que muchas personas se excusan, yo en venir aquí. Porque aquí no se presenta otro evangelio. Se presenta el evangelio de la salvación. El que dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El que dice, como escuchamos en la historia de Génesis, oye, que en la desobediencia de uno entró pecado en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a este mundo. Es el que te estamos presentando en esta noche, no es otro evangelio. Es el mismo evangelio que escuchó que los hermanos en Galacia, que le predicó Pablo, que por la preocupación que él tenía, porque habían otros que estaban introduciendo un evangelio diferente. Y hoy en día, preciosos amigos que nos visitan esta noche, hay muchos, hay algunos que están pervirtiendo el evangelio real. Y muchos son los que siguen a esa gente. Triste, hermano. Es una realidad. Y lamentablemente, que todos esos que están allí en esos grupos, enormes mega iglesias que llaman, van a formar parte de los que se queden aquí en la tierra cuando el Señor venga por la iglesia. Engañados por una persona que por lucro, utilizando la tecnología y la industria del entretenimiento, sedujo a muchísimas personas y Satanás era el que comandaba eso. Pero ¿cómo es posible que usted se pueda atrever a decir eso? Es que presenta un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Pregúntele usted a una persona de esa si es salvo, cuándo fue salvo y qué escuchó para ser salvo. Ni siquiera, por lo menos lo que yo he tenido la oportunidad de preguntarle, saben qué significa salvación. Y tristemente, la gran mayoría, nosotros aquí en la asamblea, es una realidad, ¿no? Pero debemos sentirnos gozosos de que somos de la tercera edad, la mayoría, y pocos jóvenes. A Sergio, José David, Noel, la mayoría somos de la tercera edad, pero no escuchamos un evangelio diferente.
ahí sentado tú y yo. No había un juego de luces ni de humo, ni velas encendidas, ni... Qué lástima, ¿no? Qué triste. Y de paso los despluman quitándole el dinero. Porque estos algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, lo están haciendo a este momento utilizando esos métodos de tecnología, tristemente. Pero aquí predicamos a Cristo y a este crucificado. Ya lo dice, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 1, 22, 23. El cual fue resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, versículo 25. Es el Evangelio de uno que vino a este mundo una vez acá. El que salvó a los hermanos en Galacia, también nos salvó a nosotros, cuando una vez reconocimos nuestra condición de pecadores delante de Dios y que entendimos claramente el mensaje de la salvación que es en Cristo el Señor, ese que dio su vida en la cruz del Calvario, que murió ciertamente, pero fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque era imposible que la muerte pudiese retener al autor de la vida. Ese es el Evangelio para salvación. No te dejes embaucar ni engañar por eso que anuncian un evangelio diferente, amigo. No que haya otro, sino que hay algunos. ¿Cómo es posible que esos algunos, que no es una gran cantidad, entiendo yo aquí, puedan causar tanto daño? Porque emplean el entretenimiento. Quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, y fíjese lo que les espera, sea maldito. Porque anatema es una maldición. Sea anatema, pero es maldito. Como antes hemos dicho, también lo repito, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, mire, es tan importante, apreciado, para el apóstol Pablo, para el Señor, para Dios, es tan importante que tú escuches y entiendas el mensaje real del evangelio, que ya van 3 oportunidades que dice que repito y repito y repito, que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve y dice, sea anatema. Amigos, es serio, como hemos escuchado. El asunto de la predicación no es un juego y mucho menos un lugar para entretenerse. Tú estás aquí esta noche, has venido en otras oportunidades porque conocemos tu rostro y lo agradecemos. No te estamos empujando porque la salvación pertenece a Dios al Cordero, solamente te estamos presentando el Evangelio, te estamos llevando hasta la puerta, hasta la entrada. Hasta la entrada de la puerta. Lo demás dependerá de ti si entras a la fiesta o si te quedas del lado afuera. Y con todo eso el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. En la Odisea, con toda la conducta de esa persona, decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, no estaba afuera, ¿en cuál lugar te encuentras tú en esta noche especial? Y repito, aquí predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado para la justificación de todo aquel que por la fe cree y la acepta como salvación personal. No otro evangelio. Le presentamos al evangelio de la salvación, no el evangelio del entretenimiento. Por lo tanto, y cuando dije de las personas los hermanos que hemos creído aquí todavía estamos. Yo anduve por muchas campañas antes de ser creyente, antes de ser salvo. Era un creyente y me gustaba, pero no me gustaba lo que veía allí. No voy a describir nada de eso. Pero creí aquí y aquí estamos todavía, por la gracia del Señor. Y hemos escuchado en oportunidad aquí un evangelio distinto, no, el mismo evangelio, que es el que te presentamos cada domingo. Y estoy seguro que si tú pudieses venir todos los domingos, vas a escuchar el mismo evangelio. En el sentido de que la base fundamental por la cual nos dirigimos a ti y exponemos el mensaje es a través de este santo libro, de las Escrituras,
Por lo tanto, no tenemos historias que contar y basarnos en cuestiones de pactar y de dame esto y dame lo otro, porque eso no es escritural y eso no salva a nadie. Simplemente puede ser que es mejor que te vayas a un lugar en donde puedes te sientes bien. Hay personas que van a los hogares CREA para librarse de las drogas, van a Alcohólicos Anónimos para tratar el problema del alcohol, van a consejería matrimonial para que les resuelvan sus problemas de matrimonio. Y eso no es malo, pero esto no. Aquí hay que ir a Cristo, al que se te presenta, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, el Cristo que muy pronto vendrá por su iglesia y nosotros estamos preparados porque un día nos escuchamos un evangelio diferente. Escuchamos el evangelio de la salvación, nos apropiamos de Cristo por la fe, reconocimos que éramos pecadores perdidos. Ahí está la imagen donde el pecado del hombre, del que describió el hermano Carlos, en el huerto de Edén. Un solo pecado vino y trajo la desgracia a esta humanidad. Pero por un solo sacrificio, Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio, hermano, amigo que nos visita, no te dejes embaucar ni engañar por esta gente. Son algunos, son contados, pero ¿cómo proliferan? Ven al Señor. Aquí te presentamos el mensaje, no nos estamos sacando de esto. Simplemente te estamos presentando el mensaje de la salvación porque es de suma responsabilidad para nosotros, así como lo fue del apóstol Pablo la preocupación de que aquellos hermanos no fuesen contaminados por aquellos que querían perturbar el evangelio. Tú no seas desviado de tu atención y te confundas porque has venido tantas veces aquí y ya estás a punto de creer, pero te confundan esas personas y tengas que perderte para siempre porque como estás en la carne todavía y esos instrumentos y esas cuestiones que utilizan apelan a la carne, no sé, ¿verdad? Y el asunto es que muy poca gente se excusa para ir a esos sitios. ¿Por qué? Porque van simplemente por entretenimiento. Aquí el Señor quiere que tú vengas y puedas poner atención al mensaje, puedas reconocer tu condición de pecador y de pecadora y vengas al conocimiento de la verdad. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida del Cordero, siempre y cuando tú tomes en cuenta este mensaje, que no es un evangelio diferente. Él vive a través de una vida indestructible y si no ha venido por su iglesia hasta ahora, yo no sé si tú lo vas a creer. Si Él no ha venido por la iglesia hasta ahora es porque quiere que todos los hombres sean salvos, incluyéndote a ti, y vengas al conocimiento de la edad. Ven a Cristo y serás feliz de hoy para siempre aquí en la tierra y por toda la eternidad, porque no hay límite para los que creemos en Cristo Jesús. Que Él te ayude al profesor su palabra. Amén. Padre, en el nombre del Señor te damos las gracias por el Evangelio. Es el que cambia realmente, porque son las buenas nuevas de salvación. Te damos las gracias, Padre amado, por las personas que nos acompañaron esta noche. Queremos pedirte por cada una de ellas. Tú conoces sus corazones, conoces sus pensamientos, la confusión que puedan tener, la desilusión quizás. Tú los conoces perfectamente. Por lo tanto, te pedimos a ti que por medio del Espíritu Santo puedas redarguirle de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre amado, por darnos una vez más en este día del Señor, día de actividades para la gloria y honra de tu nombre, haber tenido el privilegio y el honor de dar este mensaje que los ángeles anhelan así llevar a cabo. Sin embargo, ha sido dado a nosotros, mortales, limitados, pero por supuesto salvados por tu propia gracia, y hemos tenido la experiencia de esa salvación, y precisamente por esa razón podemos, a través de tu palabra, por supuesto, exponer el mensaje a las otras personas que aún no te conocen. Creo que al salir tú nos despidas con tu paz y tu bendición, y acepta la gracia por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Debemos cantar el himno número 8.